Bien, muy buenas noches. Bienvenidos todos a esta tarde de coloquio con unos representantes de distintas generaciones y distintas áreas de la cultura y del trabajo de los afropanameños, y que creo que hoy pueden darnos luces sobre el trabajo que han hecho, pero también una mirada de cómo hay que enfrentarnos desde este momento en la lucha afrodescendiente hacia el futuro. Cada uno de ellos es modelo, y yo voy a dar unas pequeñas pistas, pero que quiero que cada uno tenga la oportunidad de decir quiénes son. Electra Castillo, nos acompaña también Alina Torrero, Paola Meneses, una joven, aquí estamos con Thais Parfait, y el bendito entre todas las mujeres, Jan Decord. No lo pusimos en el centro de todas maneras, que él busque su posición después. Muy bien, entonces cada uno de ellos desde el mundo de la música o del diseño, desde el mundo de la cocina tradicional o de las ideas, y cada uno dentro de las ideas de la parte que le corresponde desarrollar dentro de nuestra cultura tendrá algo que decir. Porque en todo el trabajo de lucha de los afrodescendientes, de los afropanameños, sean afrocoloniales, sean afroantillanos, hayan llegado de distintas migraciones, sean a través del mestizaje, sabemos que cada uno ha hecho un trabajo y cada uno también se ha encontrado o le ha tocado ver desde su perspectiva cómo los panameños nos vamos integrando poco a poco, lo que aún tenemos que superar para que realmente seamos un país afincado en la diversidad cultural, no solo porque seamos variados, sino porque se cumpla una interculturalidad, es decir, el diálogo permanente entre todos nosotros. Así que voy a ir pasándoles la mano según ellos quieran y se agarren de un micrófono y nos digan un poquito, preséntense de manera breve, pero sí diciendo los puntos que en este momento ocupan su vida. Porque todo el mundo me miró para acá. Bueno, primero, buenas tardes. Para mí es un placer estar aquí con estos jóvenes, definitivamente jóvenes emprendedores, jóvenes caminantes, como yo siempre digo, que definitivamente un viejo refrán que dice que el camino se hace caminando, ¿no? Entonces, para mí eso es muy importante, siempre poder compartir pues, con compañeros de la cultura de este gran país. Bueno, mi nombre es Electra Castillo, soy directora coral y orquestal. Fue muy interesante y yo diría que hasta quizás difícil en cierta perspectiva, porque primero estudiar dirección orquestal y dirección coral al principio fue como medio difícil, primero porque sí, un reto, y yo me digo difícil, no difícil del aprendizaje como tal, sino que la gente decía, pero tú diriges coro y orquesta, pero ¿cómo así? ¿A dónde tú estudiaste eso? Pero, y realmente yo lo que sentía que querían decir detrás de eso, como si tú todo el tiempo viviste en Santana, ¿cómo así? Algo como eso. Entonces sí es un reto, y cómo es posible, pues que te puede gustar, por ejemplo, Beethoven, o que te puede gustar Mozart, si tú qué, ¿dónde escuchabas eso? Entonces definitivamente es un reto estoy segura que para todos los que estamos sentados, y no solamente esto por el color de la piel, sino también quizás yo soy un poquito más grande que muchos que están aquí, y también el ser mujer. Y créanme que ser mujer y ser negra, esto hace quizás unos 20 años era un poco complicado, sobre todo para estudiar lo que yo estudié, que era música, y definitivamente sí fue complicado, pero era un reto diario, y fue complicado, pero a la vez fue también satisfactorio, porque cada vez que se avanzaba, pues se daba un paso grande. Yo sentía que se daba un paso grande, y para mí fue agua fresca. Así es, y lo mejor de todo es que abriéndole espacios a otros. Adelante. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Alina Torrero. Yo soy antropóloga social
y creo que estoy invitada a esto hoy. Espero que por mi profesión y no por ser negra, aunque déjenme decirles que yo regresé a vivir en Panamá en el 93 y en Panamá hasta la fecha la impronta de la antropología es bastante desconocida. Entonces, como que, ¿qué hace un antropólogo? Siempre es como la idea de Indiana Jones, que no hago para nada eso. Y sin embargo, lo que he hecho últimamente es lo que ha definido mi carrera profesional y es de lo más chistoso porque a partir del decenio de la afrodescendencia pareciera que tengo muchas cosas nuevas que decir, cuando es como lo mismo que he dicho desde el 93 que llegué a este país. Entonces, lo que yo hoy puedo compartirles, más que compartírselos como mujer negra, y preferiría que no me vieran de esa manera, porque yo no creo en esencialidades de ningún tipo, somos producto histórico, todos los seres humanos, y en ese sentido somos todos iguales. Entonces, lo que yo les voy a comentar hoy, se los comento como antropóloga social. Gracias. Este punto de la investigación de la mirada social le da a ella probablemente muchas más herramientas para analizar a este país desde todos los colores y sabores. Así que estás aquí por esa capacidad extraordinaria que tienes para mirar a este país y a los demás países. Buenas tardes, mi nombre es Paola Meneses, tengo tres trabajos. La primera es, soy chef, cocinera panameña, que me dedico a la cocina tradicional panameña desde que me gradué, y más con mi comida con ese sabor negro, sí, es la que más exploto, como que digo, y cada vez que viajo, pues, es la que enseño, más que todas. Aparte de eso, soy catador de café, soy barista, y me dedico entonces a tratar los mejores cafés, y más el mejor café del mundo, que es el de Panamá. Y aparte de eso, soy profesora. Soy profesor de la Universidad de Panamá, de la USMA y de otras universidades en el lado gastronómico. Así que ese es mi trabajo. Orgullosa de mi color de piel, orgullosa de la gente que vino desde Martinica hacia Panamá a trabajar en la construcción del canal. Y bueno, lo que vengo a compartir con ustedes es más bien orgullo de mi raza, de mi color, de mi trabajo y de lo que somos hoy en día. Y Paola, desde las dimensiones que les da, no solamente todo lo que ella les ha dicho, sino el de la investigación, porque se pone en valor cada vez más todos los aportes de las distintas culturas, porque aquellos que las practican, además de hacerlo, estudian, investigan y donan parte de su tiempo, que nosotros lo estamos presidiendo así en el Ministerio de Cultura, en una investigación y el levantamiento de un inventario del patrimonio cultural inmaterial de la cocina afro. Y al hablar de esa cocina, se está hablando también de la cocina indígena y de todas las cocinas, por toda esa fusión y por toda esa diversidad cultural, por lo que cada uno de ustedes está aquí no solo porque aporta a los afropanameños, es que ustedes le están aportando a todos. A todos, ustedes no discriminan a quién le están dando música, ni gastronomía, ni antropología, ni moda, ninguno de los conocimientos. Entonces, esa es la gran esencia en la que, por eso hablo de los nuevos diálogos de la resistencia. Esos diálogos los representan ustedes con todo lo nuevo y con todo lo que hacían, pero que le están dando cada vez renovación. Cuéntanos, Thais, la pequeñita del grupo. Buenas tardes. Primero quiero agradecer el espacio, que principalmente estaba la compañera Miroslava y ella pues por ciertos temas familiares no pudo estar aquí, pero tú me dio la confianza de poder representarla, que para mí representar a Miroslava es un gran peso. Pero bueno, yo soy Thais Parfait, soy estudiante,
de la Universidad Nacional de Panamá. También formo parte de la Red de Jóvenes Afropanameños, que Jan también forma parte. Y desde el año pasado lidero un espacio llamado Hijas al Queulán, que es un programa de formación política y antirracista para mujeres afrodescendientes en Panamá. Es un trabajo que, como mencioné, iniciamos del año pasado 6 mujeres afropanameñas, que no solamente estamos aquí en Panamá, sino que viven en otros países con la idea pues de poder justamente hacer parte de lo que ellos están haciendo desde sus áreas. Toda esa información que a lo largo de los años nosotras hemos recopilado y hemos aprendido, también poder comunicarlo a otras personas y que pueda llegar a las comunidades, porque para nosotras uno de los pilares dentro del espacio es apegarse y recuperar nuestra identidad, que es como a veces la base para el desarrollo de nuestras vidas, ¿no? Si no conocemos quiénes somos, es muy difícil a veces saber a dónde vamos, y esta es una información que en nuestras comunidades se ha perdido un poco y nosotras queremos trabajar en conjunto con ellas para recuperar nuestras narrativas desde las comunidades, pero también en conjunto de construir y construir otras. Excelente, Thais. Yo sé que Miroslava se siente muy orgullosa del trabajo que haces. Miroslava hace un gran trabajo, así que aquí hubiéramos puesto la 7ª silla con gusto también. Los jóvenes, las nuevas generaciones, tal vez muchos de ellos están creciendo sin que se les enseñe a negar quiénes son, sin que quieran aclarar en ningún sentido. Simplemente si se da el amor y se da la naturalidad con que aquí las parejas se combinan, pues que suceda. Y es hermoso que ustedes puedan ser eslabón para esos nuevos jóvenes, porque los ven que están liderizando. Tú tienes unos logros importantes que ahí los vamos a ir conversando acerca de becas, concursos que has ganado, y me alegra muchísimo tenerte aquí hoy también con el grupo. Y vamos para Jan Decor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, para mí es un gran honor poder estar junto a 5 reinas y poder conversar con ustedes en este diálogo, hablando un poco sobre lo que hemos logrado durante 10 años. Mi nombre es Giancarlo Quijano Ávila, soy de la provincia de Colón, soy padre, diseñador y fundador de la marca panameña Jan Decor, una marca que inició con un sueño de un artista. O sea, yo dije, yo quiero ser artista a pesar de todo lo que estaba pasando a mi alrededor. Había violencia, había, o sea, jóvenes que ellos mismos me aconsejaron y me dijeron, Jan, este no es el camino, sigue el camino que estás haciendo. Yo quiero que mi hijo vea un líder, vea a alguien que lo logró. Y eso ha sido mi sueño, o lo que me ha impulsado a seguir adelante en este camino que para un negro, un joven colonense, o sea, es difícil. O sea, y un joven también de diferentes comunidades también es difícil. Y créanlo que a mí me ha tocado, o sea, abrir esas brechas, esos caminos donde un joven, un diseñador no había podido estar, hoy en día sí están. Solamente, un ejemplo, un mall, o sea, un diseñador negro antes no podía estar en un mall, ahora sí. Y digo, ahora tener un local en un espacio donde tampoco se podía, había un negro hace 10 años atrás, no podía tener un espacio, una boutique, o sea, por primera vez hay una boutique afro en Panamá, o sea, y eso se ha logrado gracias a los ancestros y ancestras, a los elders que han luchado, y hoy en día yo soy el resultado de todo ese logro y de toda esa lucha que han hecho nuestros antepasados y los presentes y los que están hoy en día aquí también presentes. Y muchas gracias. Bien, quédate ahí con el micrófono porque ahora venimos de vuelta, pero hacia acá. Pero antes de eso, tú no solamente te has abierto espacio aquí para ti, para tu generación y los que vienen, sino que en otros países, porque muchos de ustedes tienen un alcance internacional, un respeto, aportes de investigaciones y también de proyecciones y que están en desarrollo, creciendo en esas oportunidades. ¿Cómo te ha ido a ti que comenzaste? Recuerdo, yo tengo una prenda tuya pintada a mano, y hoy telas sublimadas y que veo, como dicen los muchachos, yo te sigo en Instagram. Te sigo en Instagram y te he visto como papá y también como modelos, como digo siempre, de todos los colores y sabores de distintos países han estado mostrando tus diseños. ¿Qué quieres mostrar en tus diseños y cómo ha sido para ti cruzar hacia esos otros escenarios de la economía creativa, de una moda que no solo es identidad, sino una visión casi futurista, se puede decir, de lo que se puede desarrollar
a través de la creatividad, a través del arte, convertido también en una forma de economía. Y cuéntanos cómo esto aporta a tu entorno, a tu equipo, porque tú tienes un equipo. Muy bien. Bueno, hace 10 años, como te comenta, yo comencé con un t-shirt y un pantalón pintado. Yo cuando inicié con eso fui a un retiro espiritual, que siempre lo cuento porque fue ese momento que yo le presenté a Dios mi talento y de ahí, yo digo que los ancestros estaban en ese, eso fue en Salud exactamente. Hay un patio especial, creo que en Salud, que tiene una playa enfrente. Ahí yo me imaginaba cosas, yo me imaginaba los diseños, yo me imaginaba que iba a ser, no es que iba a ser un diseñador porque yo quería hacer algo diferente. Era el momento en que yo tenía que tomar muchas decisiones. A los 18 años yo tenía que tomar la decisión de seguir trabajando, seguir estudiando. Y yo dije, ok, vamos a darle, vamos a comenzar a hacer suéter y tantearlo en las redes sociales. A comienzos de esos tiempos estaba Bebepin en Facebook solamente. Y yo comenzaba a compartir mis cosas en Facebook y bueno, salió un joven colonense, me entrevistó y de ahí todo Panamá sabía de Jan Decor. Y me llamaba Jan Decoration en esos tiempos, yo creo que no me hubieran conocido por ese nombre. Pero fue algo que yo tenía esa ilusión, yo quería ser un artista. Yo decía, en Colón es la tierra de grandes artistas, donde han salido personas que a pesar de todo siguen adelante. Y yo dije, ok, déjame seguir en esto porque yo sé que esto va a tener un resultado. Y yo veía que mi mamá apoyaba. Al comienzo no, al comienzo me decía, Jan, que tú sigue estudiando. Y mi tía, tenía una tía que era gerente de la Zona Libre, y me decía, Jan, sigue estudiando en la tecnológica. Yo, ok, seguí. Y después un día yo dije, no voy a dedicarme solamente a vivir del arte. Ese era un reto. Cuando yo empecé a hacer esto, se estaba iniciando apenas el proceso de qué es emprendimiento. O sea, hace 10 años no se sabía qué era emprendimiento. Yo fui una de las primeras personas que, ok, emprender era hacer algo diferente. Así que yo comencé a hacer eso. Comencé a pintar mi suéter y después un día a otro me invitan a Miami, que fue la primera pasarela que tuve internacionalmente. Había modelos de Uganda, de África, de Nigeria, y era para mí un encuentro con mis ancestros. Y yo decía, lo que yo estoy haciendo, ellos me lo están validando. O sea, lo que estás haciendo es algo diferente. Ellos me decían, no, mira, que este es moda africana, pero tiene un toque, un sazón. Digo, el toque de Panamá. Es la mezcla, es la mezcolanza de todo lo que han pasado por aquí. Este es el resultado. Yo lo comentaba en Spanglish, porque no hablo mucho inglés. Y ok, y yo a través de la cultura me iba comunicando con ellos. Y de ahí salieron más oportunidades hasta llegar a África, en Etiopía, en la Unión Africana, un evento grande donde participaron más de, o sea, todos los países africanos, y Panamá fue el único país no africano en participar. Y estar con diseñadores africanos y que ellos me digan, hey, esto es algo, o sea, esto es como otro nivel. ¿Esto qué está pasando aquí? O sea, cuéntame sobre esto. Y yo, mira, este es el resultado. Esto cuando llegaron los africanos aquí a Panamá y decían, wow. Y de ahí cuando yo regresé de Etiopía, yo vine inspirado. Yo apenas toqué la madre, o sea, el piso en África, no me bajé del avión, o sea, yo temblaba. Yo creo que todas las oportunidades que han tenido la oportunidad de África, creo que es la misma sensación, no quisiera tocar el piso. Yo me llegué hasta tierra y estoy la guardé en la maleta. O sea, esa sensación que tienen, o sea, yo joven, teniendo esas sensaciones que mis ancestros y la tierra donde vienen mis antepasados, o sea, yo creo que todos la tenemos, o sea, ir a ese lugar y poder encontrarte. Y de ahí yo vine con una idea. Yo dije, ok, nosotros utilizamos telas africanas, representamos, la usamos, y yo dije, ok, déjame crear un estampado afropanameño. Hoy en día tengo 7 estampados afropanameños, o sea, diseñados totalmente. O sea, este casualmente nació en la pandemia. Yo, o sea, acordándome cómo los ancestros, o sea, cómo los africanos crean su propio estampado, yo dije, ok, ¿cómo ellos lo crean? Ellos cuentan la historia de su pueblo, cuentan las emociones, los sentimientos. Yo agarré el mejor momento, o sea, para mí fue la pandemia el mejor momento de mi vida, en el cual yo me encontré conmigo mismo, estaba encerrado, estaba pasando un embarazo de mi esposa, o sea, fue todo eso junto. Yo dije, ok, déjame traducir todas esas emociones y plasmarlo en un estampado. Y es lo mismo que hacen los africanos. Ellos en su pueblo, todas las vivencias, ellos las traducen, aunque estén pasando cosas malas, las comunican. Y yo traté de buscar todas esas emociones y las comuniqué en cada trazo que tengo en este estampado, que habla de cómo suben y bajan las olas, de cómo es la vida, que hay montañas, que hay altos y bajos, que cada persona importante en mi vida está trazada en un punto de este estampado, y de que todos tenemos un enfoque, una línea recta, que aunque te digan lo que sea, tú vas por ese camino.
te digan, no, mira que, como decía la compañera, que, o sea, que yo me quiero dedicar a la música. Hace 5 años quizás te decían, eso, tú estás loco. Ay, mira, tú vas a diseñar, tú estás loco, o sea, ¿cómo tú vas a vivir el arte? Hoy en día me di cuenta que uno al escuchar eso es como una fuerza. Tú me dices a mí que no se puede, yo te voy a decir que sí. Yo quiero darte, o sea, que tú vayas en un papel o en un lugar que sí se puede hacer las cosas. Porque muchas veces nos dijeron que no se podía. Seguro que en el camino, ¿cuántas veces nos han dicho que no se puede? Mucha gente nos ha dicho que no se puede. Y hoy en día nosotros somos testimonios, o sea, en vivo, somos personas que estamos haciendo lo que estamos haciendo. Gracias a eso no se puede. Y gracias a lo que nuestros ancestros ya hicieron. Y eso es como lo que ha hecho Yandecor durante todo este tiempo. Después de lo que has dicho, creo que nos vamos a quedar contemplando con más cuidado cada vez una prenda tuya, porque para saber cuáles son las historias que estás contando. Creo que durante ese periodo tuviste un doble alumbramiento. Exactamente, El sí, de un hijo. fue una, o sea, yo digo que cada vez que yo estoy haciendo esto, los ancestros están en el oído, llaman a esto, porque yo digo, ¿dónde salen las ideas? Y me están comunicando, te ponen una imagen. Yo acabo de entrar a la feria y me entregaron un libro, habla de los inmigrantes antillanos, y digo, ok, me están hablando. O sea, ahora inspírate en los antillanos, busca, o sea, y ese buscar, ese encontrar, esa curiosidad es la que nos lleva a esos lugares, porque soy muy curioso. Cuando yo me dediqué, comencé a hacer esto, yo le decía a mi mamá, ¿qué pintura puedo utilizar para pintar ropa? Esa fue la pregunta, esa fue la única pregunta. O sea, cuando yo tenga una curiosidad, ¿cómo se hace esto? Y ahora mismo en el internet yo encuentro todo. Yo busco cómo puedo hacer esto, y así voy creando. Y no creo límites, porque nosotros mismos nos limitamos, como dice, por nuestro color de piel, por dónde venimos, y eso son cosas que no han puesto en la mente. Y nosotros tenemos que decirle, yo puedo. Y por eso que yo creo una automotivación que es la cultura nunca pasa de moda. La cultura nunca pasa de moda, y nada de lo que nosotros hacemos aquí nunca va a pasar de moda, y por los siglos de los siglos, amén. Así es, desde la más tradicional a la que está inspirada en ella. Seguimos entonces contigo, que tienes que contarnos un poco hacia dónde van tus estudios universitarios y qué quieres hacer, porque creo que vas a ir muy inspirada, porque desde muy, muy joven ya estás involucrada con grupos que están luchando por tener una sociedad mejor, unas políticas públicas. Sí, bueno, en estos momentos yo estoy cursando una licenciatura que va como de todo el otro lado de lo que realmente es lo que hago en mi trabajo social, porque estoy estudiando eventos y protocolo corporativo, que es algo que también es algo que me motiva. Pero ya hablando más en el ámbito social y también cómo inició todo este sentir, yo comencé haciendo muchos voluntariados en espacios, lo cual me llevó a cursar una beca con la Embajada de Estados Unidos, que es el programa SUSI, y el cual me dio una perspectiva más social de cómo es la vida, de cómo vivimos y sobre todo de la importancia que tenemos nosotros en los cambios comunitarios, en los cambios en nuestros países, que siempre, como conversaba la compañera Yuri en el conversatorio anterior, nos han impuesto o nos han llevado a tener una perspectiva individual de lo que es nuestra vida socialmente, a concentrarnos solamente en, ok, esto es lo que yo necesito y yo voy a construir por mí, pero no nos damos cuenta de que tenemos que trabajar para construir comunitariamente, construir en colectivo, porque sí, nosotros podemos tener y llegar a tener una vida exitosa, pero realmente vale la pena cuando tenemos un país donde las personas están viviendo situaciones críticas que a la final de cierta forma nos afectan. Y luego de allí entré a la red de jóvenes afropanameños, literal casi la que era la presidenta en ese entonces, que es Stephanie Murillo. Ella me invitó a formar parte y ahí pude conectar un poco más con mi identidad, que me resuena mucho lo que dice Jan, que también es muy poderoso. Algo que a nosotros nos robaron durante todos estos procesos con la tasa transatlántica y la esclavitud fue nuestra identidad. Esa fue una de las primeras cosas que para dividirnos, para separarnos, para también deshumanizarnos, era robarnos el quiénes somos. Y eso también se ha visto reflejado a lo largo de la historia, porque si nosotros prestamos atención un poco a cómo están los manuales educativos hasta ahora, nos hablan de nuestros ancestros como
esclavos, de nuestros ancestros, los que emigraron y trabajaron en el canal, pero no hablan de quiénes eran ellos antes de ser esclavizados y de que si fueron esclavizados o si fueron traídos para trabajar en el canal, en el ferrocarril, en todas estas cosas por las que nuestros ancestros emigraron de las Antillas, fue porque eran personas de saber, eran personas que eran arquitectos, que eran personas que sabían trabajar la tierra, y por todos esos saberes fue que de cierta manera se aprovecharon de nosotros, ¿no? Pero obviamente esa narrativa de control fue, no, son esclavos y son personas que trabajaron en el canal y ya, pero no se hablan de los aportes, que eso también nos impide a nosotros pues romper justamente las barreras que mencionaba Jan, cuando crecemos creyendo que por ser personas afrodescendientes, que por ser personas negras, no tenemos valor o no tenemos las capacidades necesarias para poder cumplir nuestras metas y nuestros sueños, ¿no? Y fueron como todos esos sentires que me llegaron justamente al conectar un poco con mi historia y con mi identidad, que son los que me siguen impulsando a seguir creando espacios para que más mujeres, principalmente mujeres, porque sí que, como mencionó la compañera, si ser una persona afrodescendiente es difícil cuando eres una persona afrodescendiente, mujer, cuando eres una persona afrodescendiente y formas parte de la comunidad LGTBI, las realidades son mucho más fuertes. Incluso recientemente en estudios que se realizó en la encuesta de hogares, con motivos múltiples, no recuerdo bien cómo es la encuesta, reflejaba que las mujeres afrodescendientes son las que más educación están teniendo en el país, pero eso no se ve reflejado en el ámbito laboral. Primero, de que son las mujeres que tienen la menor paga, incluso si ya las mujeres en general tenemos este tema laboral, de que nos pagan menos que a los hombres, las mujeres negras les pagan menos incluso que a otros hombres, que a otras mujeres. Exacto, por el mismo trabajo. Y a pesar de ser las más educadas, a pesar de tener todos estos espacios, no logramos poder tener estos espacios laborales. Por eso es que para mí también, como alguien que se inició en el feminismo, yo inicié identificándome como feminista porque me identifico con la lucha. Luego, al conocer dentro de esto el afrofeminismo, fue darme cuenta que incluso en todos esos espacios que han logrado llevarnos a las mujeres en general a tener el derecho al voto, al tener el derecho laboral y todos estos derechos que a lo largo de los años hemos ganado, incluso en esos espacios las mujeres negras, las mujeres indígenas, las mujeres racializadas no se estaban viendo reflejadas porque no se estaba tomando en cuenta que nuestras problemáticas, por ciertas condiciones sociales que nos han impuesto, nos separan un poco de pues, las realidades. Entonces siempre hay que mantener esa perspectiva abierta, y es lo que en conjunto con mis compañeras nos impulsa a crear Hijas del Queulán, que es un espacio para mí muy bonito y sobre todo, como mencionaba Jan, intergeneracional. Yo soy la más chiquita del grupo, yo tengo 23 años recién cumplidos, pero trabajo con compañeras de 50, 40, 60, 30 años, y incluso en este espacio, y ellas a tener más experiencia y más conocimiento que yo, me colocaron a mí para liderar el espacio, que al principio para mí era algo que me aterraba mucho, porque no creía que tenía la capacidad de yo liderar a mujeres que ya llevaban 40 años creando espacios. Pero siempre, una de las cosas que he aprendido es eso, la importancia del relevo generacional, la importancia de siempre replicar la información, siempre compartirla con los demás y no guardarla entre nosotros, para que más personas también puedan tener este apego a su identidad y crecer, y que de ahí se puedan impulsar los cambios que pues necesitan nuestras comunidades. Bueno, entendemos por qué te pusieron a liderizar. Es que la fuerza, la energía de la juventud nos rejuvenece a todos y nos da, sobre todo, esperanza. Así que definitivamente es así. Siempre en los estudios que hacemos del patrimonio, sentimos que pese a discriminaciones o pese a la manera en que ponemos barreras, la música, los sabores, la comida, son parte de los elementos que se nos van metiendo y no podemos decir que no lo queremos. Es decir,
tal vez la sabiduría del humano, del ser humano, muchas veces queda bailando una melodía o moviéndose porque de alguna forma también está en su historia y entra y participa y disfruta de una u otra música. Pasa también con los sabores. Y me encuentro con una estudiosa de los sabores que no solo lo enseña, porque es que para enseñar hay que estudiar, pero ella va más allá. Y entonces el hecho de que sus alumnos disfruten, sus alumnos de todos los colores y sabores, insisto, disfruten y que la sigan porque es una líder dentro del trabajo que estamos haciendo y tienen un voluntariado de participación que se han integrado en algunos de los trabajos que estamos desarrollando y que van a ir más allá. Nos encanta escuchar, ver cómo la forma crítica del, bueno, la ficha debe llevar esto o no debe llevar esto, mira cómo están mirando las cocinas tradicionales. Ha sido un taller en el que eso es lo que nos ha encantado, que son personas con conocimiento y con actitud crítica para mejorar los resultados de lo que se va a hacer. Entonces, es otra forma, otra arista. Nosotros a veces hemos olvidado que el ritual de comer, el ritual de preparar los alimentos, es también por donde se ha ido transmitiendo la historia. Todos alrededor de la cocina. Antes las cocinas eran grandes, ahora cada vez son más pequeñas en los apartamentitos. Pero cuando vemos todas las historias de las cocinas alrededor mientras se está preparando un alimento, allí se está transmitiendo historias, se está transmitiendo valores. Entonces, esas cocinas, esos sabores que los tenemos en todo tipo de ritual, porque hay las comidas de cuando nace, de cuando te sale el primer diente, de cuando lo bautizas, de cuando llegas a la pubertad, de cuando tienes el matrimonio, cuando fallece una persona, es decir, las comidas protocolares. Hoy presentaba un libro que hablaba de las comidas que preparaban en la presidencia de la República. Hicieron un libro de anécdotas y de historias de cuáles eran los platos preferidos de los presidentes que ha tenido el país. Un trabajo interesante y curioso en el que digo, bueno, cada vez más la cocina es protagonista. Y Paola, cuéntanos, ¿cómo entraste tú por ese camino y decidiste no solo prepararla, sino abordar otros caminos? Bueno, primero te quiero pedir disculpas por lo fastidiosa que soy con los inventarios. Eso es lo más grande que tenemos, el aporte, porque es que no queremos gente domesticada en ningún trabajo de los que hacemos. A mí me encantaban yo soy profesora y todo el mundo me decía, pero ¿por qué dar clases a los adolescentes que se portan mal? Yo no tengo idea cómo disfruto que se rebelen, que cuestionen, que no crean en todo lo que se les está diciendo. Porque si no, no desarrolla su sentido crítico y si no, no hay aporte. Así que, Paola, bueno, yo me sonrío cada vez que veo algún cambio que quiere que haga, porque eso significa que nos estás poniendo atención, no para nada, al contrario, y aprende todo nuestro equipo también. Exacto. Bueno, mi historia es larga, voy a tratar de resumirla. Yo entré al mundo de la cocina de los 16 años, 16, tratando de cambiar, como dice Cerebro, tratar de conquistar el mundo, en un mundo que habían problemas económicos, de que había una mamá sola, de que ella me estaba tratando de dar lo mejor con lo poco. Y ahí donde yo dije, yo voy a entrar a cocinar. Y mamá, ¿cocina tú? Pues tú no quieres ni freír ni el huevo. Muchos amores empiezan en algo que no te gusta, ¿no? Y sucedió conmigo. Y entré por primera vez a estudiar en el INADE, cuando comenzó a hacer INADE, y en el INADE fui rebelde, porque me di de cuenta pues de esos gobernantes que estaban robando, y fui una de las que me rebelé. Gracias a esa rebelión de no roben y den educación, pues gané muchas becas. Una de esas fue estudiar en el Panama International Hotel School, en la ciudad del saber, donde me metieron en un mundo totalmente diferente que no tenía que ver la cocina.
estaba estudiando hotelería y turismo con énfasis a manejo hotelero. Y de ahí entonces me gradué con honores. Me dieron otra beca en Ganexa, donde estudié mi licenciatura de gastronomía. Y de ahí pues me ofrecieron varios puestos de ser profesor o educador de gastronomía. Y así comienza toda una aventura, en la cual también tuve que estudiar la docencia superior para poder ser profesor. Y no hace mucho, pues ya en el mes de noviembre es el acto de graduación. Me graduó como magíster en gastronomía, el primer grupo que hubo en Panamá. Entonces ha sido un camino largo, ha sido un camino de que el amor comenzó con un problema económico, de un problema de que mi mamá me decía, tú no vas a ser igual a lo que está pasando en la calle, no te quiero en la calle, no te quiero con malas influencias, así como contó Jan. Y mi mamá lo que me enseñaba libros y decía, tú tienes que ser mejor que yo. Mi mamá me pagó a punta los estudios, lavando, planchando, trabajando en almacén, llegando a las 12 de la noche. Y eso es lo que ella no quería, ¿no? Entonces, esa educación y esa formación fue desde casa como típica mamá negra, que te dicen, tú sabes, a un régimen lo que tienes que hacer. Y gracias a ella hoy estoy aquí, ¿no? Y creo que sigo más. Aparte de eso, ya saben que soy barista, como ya todo el mundo sabe. Un periodista me puso la dama del café. La dama del café. Porque, bueno, hablo del café como si fuera mi amor, ¿no? Me conozco las plantaciones de café hasta que llega a la mesa del cliente. Y así muchas cosas más. No estoy solamente parada solamente en la cocina y ahora con ustedes tratando de recobrar ese patrimonio que está costando porque hay que leer mucho libro y mucha investigación, pero gracias a eso también me voy para Colombia a final de este mes a representar el país allá con una buena receta afro. Y bueno, y toqué España también, crucé el charco gracias a la gastronomía panameña. Y estudiando, en ese caso, fueron las cocinas indígenas. Y exactamente, me fui con lo que era el patrimonio de la cocina indígena, que también estamos tratando de algún momento hacer eso, y nos vinimos con todos los premios. Panamá se vino en el momento con todos los premios. Imagínate una muchacha que ha pasado tanto trabajo y ver que tu bandera ondea en las pantallas de Europa y que digan tu nombre completo, digan premiación mujeres. Yo me tiré en el piso para llorar, ¿no? Porque no me habían reconocido mi trabajo y me lo vinieron a reconocer en un lugar tan lejano. Exactamente. Se dan cuenta que aquí estamos con gente, pura gente de ruptura, rompiendo moldes. Y Paola también ha aportado a la capacitación. Alrededor de 40 personas de distintos lugares participaron en una capacitación precisamente sobre la historia de la cocina afro, donde Agatha William también fue una de las expositoras. Estuvo Fifita Bichili, que también trabaja en la USMA con Paola, y Paola en la Universidad de Panamá también. Y todas estas capacitaciones eran fundamentales para que los que fueran a inventariar, porque cuando se va a hacer un inventario de un tema patrimonial, estas personas tienen que sensibilizarse y conocer todo este entorno. Entonces ha habido un trabajo de capacitación en todo, hasta en la parte tecnológica de cómo hacer el fichaje a través de un programa y de una tablet. Entonces sentimos que estamos frente a personas íntegras en el amor que tienen por lo que han escogido como su vida. Es decir, están con el amor de sus vidas en lo que están trabajando y lo que están haciendo. Y eso hace la diferencia. A mí me pasa con Alina, que cada vez que leo alguno de los artículos o alguno de los estudios, porque ella es una persona muy reconocida para las consultorías internacionales y nacionales, porque donde pone el ojo, pone el análisis, pone la evaluación de lo que sucede, las mujeres, las situaciones del país, esa voz autorizada y que analiza con mucha puntería
está aquí y nos sentimos muy honrados de escucharte, y te he visto en foros y también participando de presentaciones en las que decididamente sentimos que tu voz en este momento, para este parteaguas de lo que nos hace falta como país, para los afropanameños y para todos los panameños, es muy importante. Así que cuéntanos un poco cómo llegaste a enfrentarte con, bueno, tanta información, tanta investigación y sobre todo en un mundo académico donde también es difícil. Bueno, gracias, Emma. Yo quiero decirles que me siento bastante inhibida sobre cómo enfocar lo que podría decir, porque mi enfoque no sería tan triunfalista como escucho a mis compañeros. Es que necesitamos todas esas miradas. Y me da así como cosa, pero yo creo que lo mejor que puedo hacer ahorita, y no en el ánimo de desanimar ni nada, sino quizás contarles algunas cosas del trabajo de investigación que yo he hecho y que, repito, es un trabajo antropológico, un trabajo que tiene que ver con las identidades negras, que no hay una sola, son múltiples y que varían. No es cierto que haya una, y que cuando se habla de la ancestralidad desde hace cientos de años hasta el día de hoy ha sido igual. No es cierto, nada ha sido igual. Somos un resultado histórico. África es un resultado histórico igual que nosotros, y las identidades que se pretenden rememorar tienen que ser miradas contextualizadas y no idealizadas, que eso es un grave problema ahora, y que yo creo que el sistema en que nos encontramos, el sistema capitalista en su vertiente neoliberal, en todo su planteamiento global, le estamos haciendo el favor para separarnos a unos y a otros. Pero eso será motivo de alguna vez una plática entre todos. Yo les voy a contar que en el 2019 me invitaron a hacer el primer diagnóstico nacional sobre la situación de las mujeres afropanameñas. Y para mí era un reto, en términos metodológicos, cómo abarcar esta investigación, porque además era un conflicto con la idealización que se tenía sobre la mujer afropanameña, y para mí, mujer afropanameña era un concepto en construcción. Y ese concepto estaba, por un lado, las organizaciones afro, por otro lado, el discurso global y contemporáneo de la cooperación internacional, por otro lado, el discurso gubernamental oficial del Instituto Nacional de la Mujer, quienes me contrataban, y por otro lado era mi propia perspectiva como antropóloga y mi posición crítica respecto a cómo hacerlo. Esto me llevó primeramente a diseñar la metodología a partir de un seminario taller. Yo creo que en Panamá, si de algo carecemos, es de una discusión crítica de cualquier tema, y el tema de las identidades y de la afropanameñidad no escapa a ello. Y no hay que tenerle miedo al conflicto, la posibilidad de crecer parte de allí. Entonces hicimos ese seminario taller discutiendo la conceptualización de raza, de identidades, la construcción de la nación, y a partir de eso diseñar dónde y cómo íbamos a abordar el tema. Y se empezaba con la hipótesis de que las mujeres afropanameñas éramos iguales y que la situación que vivíamos las mujeres afropanameñas
a lo largo del país eran las mismas. Esa era la premisa que mis términos de referencia planteaban. Y que el problema transversal de la situación de las mujeres afropanameñas era, en primer lugar, ser mujer y, en segundo lugar, ser afropanameña. Partiendo de estas hipótesis, nos fuimos al campo y recorrimos Bocas del Toro, Darién, Panamá, Colón y Los Santos como una provincia de control. Precisamente por todo el imaginario social de que las provincias centrales, cuna de la panameñidad, es blanca o de piel clara o mestiza. Entonces, ver cómo se daba esta situación allá. Pero a medida que se fue desarrollando la investigación, nos dimos cuenta que no es cierto eso de la mujer afropanameña. Somos las mujeres afropanameñas. Que hay una diferencia de clase sustancial. No somos iguales. Y que en Panamá hay mujeres negras ricas, de clase media, media alta, y de mujeres pobres y en extrema pobreza. Y que por lo general cuando se habla de mujeres afropanameñas, de identidades, de esencialismos, tiene mucho que ver la condición de clase social. Y cuando hacíamos esto, además, esa era la primera hipótesis que se vino abajo, pero rapidísimo. La hipótesis, además, de que el problema era por ser mujeres, también se vino abajo. En todas las comunidades negras, las mujeres lo dijeron sin reservas. El mismo objeto de ser racializado puede ser a un hombre, a una mujer, a una persona gay, a una persona lesbiana, a un niño, a un adolescente, a una persona adulta, adulta mayor, siempre y cuando sea negra. Y que trabajar en el análisis de la racialización de las personas, es decir, de seguir mirando a la gente en un supuesto de homogeneidad racial que no existe, a eso me refiero cuando estamos hablando de racializar a las personas, eso era un fenómeno que vivimos todas las personas negras en este país. Entonces eso también llevó a una sentencia clara y determinante del estudio. Panamá es un país racista. No que se practica el racismo, sino que es un país racista. Desmontando cada una de estas versiones, una de las cosas que a mí me llama mucho la atención y se los comento, la superación de un fenómeno como el racismo, que es una estructura de poder, no es una cuestión individual. Por eso la diferencia entre discriminación y racismo. Alguien me puede discriminar a mí, Alina, por ser negra. Yo puedo ser docente en la universidad y que mis estudiantes no me vean con buenos ojos porque yo soy negra. Eso es discriminación. Y es una cuestión volitiva, sí, es una cuestión de la voluntad. Ellos deciden si yo les caigo bien o no les caigo bien. Y yo no puedo hacer absolutamente nada, ni me interesa hacer absolutamente nada. Pero si mis estudiantes en la Universidad de Panamá no están de acuerdo, no les gusta tener una profesora negra, y el jefe de departamento o el decano de la facultad deciden quitarme de la cátedra porque a mis estudiantes yo no les caigo bien por ser negra, eso es racismo. Y eso no depende de algo de la voluntad, sino de una estructura de poder que sustenta que las apreciaciones personales
violenten los derechos que me asisten como ser humano. Repito, alguien puede decir, a mí no me gusta que Electra toque en tal lado porque es negra. Ese es su problema. A mí no me gusta que yo no voy a comer esa comida porque la hizo esta chef. Ese es su problema. Párese y váyase del restaurante, no escuche lo que ella está tocando y ese es su problema. Pero si el cliente puede decirle al lugar donde ella está ejerciendo sus tareas y a ella le dicen, ¿sabes qué? Vete allá y no vas a cocinar, no vas a hacer, no vas a salir. O a Electra le dicen, no vas a tocar en este espectáculo porque fulano de tal no quiere. Eso es racismo, porque hay una estructura de poder que sustenta la posibilidad de violentar los derechos de alguien. Y eso no solamente nos pasa a las personas negras, dicho sea de paso, pasa para todas las personas y los grupos humanos en condición de subalternidad, de opresión, de explotación. Entonces no es algo privativo de la población negra. Miren, si hay una población desprotegida en este país, son las infancias. Pero las infancias pobres y en extrema pobreza. Pero la pobreza y la pobreza extrema en Panamá tiene color. No es una condición innata, propia, endémica de las infancias pobres y en extrema pobreza. Habría que preguntarnos por qué esas infancias en pobreza extrema tienen el color de piel que tienen. ¿Por qué cuando no se tiene ese color de piel no se está sometida de la misma manera, porque no quiere decir que no haya, pero no se está sometida de la misma manera a la condición de pobreza y pobreza extrema? Ya cerrando un poco, yo podría contarles tantas cosas. A mí me llamó muchísimo la atención cuando dos cosas novedosas para mí, como investigadora y con muchos años de trabajar en campo en Panamá. A mí me encanta que hablen de comunidades. Yo no soy una antropóloga de escritorio, aunque los antropólogos trabajamos mucho en escritorio, pero yo soy una enamorada de ponerme mis botas y al campo, pase lo que pase. Y cuando estuve en Darién, particularmente en La Palma de Darién, me encontré con mujeres y hombres negros y a ellos les llamó la atención un estudio como el que yo estaba haciendo. Y dijeron, bueno, yo no, en palabras más, palabras menos, los que me dijeron, bueno, ¿y por qué tanto lío ahora con el ser negro? Si nosotros hemos sido negras toda la vida. Si aquí en La Palma, ¿cuándo nosotros podemos hablar de negro? Por producto de los colonos que son de Herrera y de Los Santos, de piel clara. Pero entre nosotros, si todos nos hemos levantado aquí en La Palma desde que el mundo es mundo, con el mismo color. Y ahora todo el mundo llega diciendo que nos debemos llamar así, nos debemos llamar allá, y nosotros somos palmeñas. Nosotros somos palmeñas, palmeños. ¿Qué es eso de que si afrodescendiente? Bueno, con decirles que la mayoría de la gente no conocía el término y lo que sentían era que era un término que otra vez la gente supuestamente conocedora, rica, la cooperación, el mundo externo, llegaba a imponer algo y ellos decían, no, nosotros queremos seguir siendo palmeñas. Eso era algo que a mí me llamó mucho la atención. Otra de las cosas que llamaba el diagnóstico era el empoderamiento. Miren, yo no quiero
generar más broncas, gracias a Emma, pero esa es otra palabrita que me tiene hasta la coronilla. Miren, el empoderamiento, esto de darle poder a quienes, cuando yo hablaba, porque este fue un estudio intergeneracional, cuando yo hablaba con esas señoras de 90 años o con las señoras de La Palma que decían, mi hija estudia en Metetí, ¿saben cuánto costaba que una estudiante de La Palma fuera a estudiar a Metetí? De transporte, $8 diarios. Ustedes se imaginan una persona de extrema pobreza, lo que significan $8 diarios. Si ni siquiera siendo de extrema pobreza, $8 diarios son $8 diarios. Bueno, esa señora decía, mira Lina, mi hija llega de la universidad y le pusieron un trabajo y no tenemos dinero. ¿Sabe qué es lo que hacemos? Bueno, muchachos, pon la paila de aceite, todos vámonos aquí en la familia a pescar. Para traer el pescado, cuando regresamos con el pescado, está la paila con aceite caliente, fríelo, la otra estaba haciendo tortillas y yo y todos los demás vamos con el balde en la cabeza y así, Alina, hemos vivido toda la vida, porque aquí en La Palma nadie se acuerda de que nosotros somos pobres y ahora se acuerdan porque les interesa un diagnóstico de la mujer afropanameña. ¿Saben cómo me sentí yo? Como con una cachetada de guante blanco y dijo, bueno, yo lo que les prometo es que exactamente esto lo voy a poner en el diagnóstico. Lo puse en mi informe. No quiero decir que si ustedes lo buscan en el diagnóstico eso aparece, pero en mi informe yo sí lo puse. Y el otro extremo fue las mujeres ricas en Colón. En el imaginario nuestro, toda la gente que vive en Colón es maleante, negra, fea y vulgar. Eso es la realidad. Y cuando yo quise que el grupo de las mujeres de clase media alta y ricas fueran de Colón, todo el mundo me decía, pero estás loca, ¿dónde vas a conseguir eso? Digo, es que allá las hay. Lo que pasa es que eso nunca se quiere hacer ver. Les quiero decir que el día del grupo focal llegaron mujeres de diferentes edades en Audi, Mercedes-Benz, BMW y no eran narcotraficantes, ni era la amante de ningún ricachón diputado blanco que le regaló el carro. Eran mujeres que trabajan en transnacionales, que ganan $7,000 a $15,000 al mes, pero que su vínculo emocional e identitario no es Panamá, es el Caribe. Sus padrinos, sus bodas, sus relaciones amicales están en las islas del Caribe y entienden Panamá, entienden lo que pasa. Pero ellas pueden darse el lujo de tomar una distancia, ellas, sus hijos y sus esposos, con lo que sucede en Panamá, porque los recursos económicos que tienen se los facilita. Y yo pensaba en la señora de La Palma con su balde vendiendo el pescado frito para los $8 de transporte y pensaba en estas mujeres en su flamante Audi y en su salario de $15,000, que habían estudiado en Harvard, en Cornell, en Estados Unidos. Eso no quiere decir que ellas no tengan un techo de cristal en las transnacionales donde trabajan, pero también o dentro de la ACP o dentro de los puertos. Hay espacios que ellas saben que seguramente no podrán dar ese salto cualitativo porque eso solamente arriba de ellas estará siempre una mujer blanca y luego un hombre blanco. Pero eso no se hará muy visible porque estas empresas tienen códigos de igualdad de oportunidades que donde ellas les metan una demanda a esas empresas, la ganan y se hacen millonarias.
Entonces las empresas se cuidan mucho, no porque las valoren mucho, sino porque sí valoran lo que tendrían que pagar en un pleito legítimo que ellas ganarían. Y cuando esas mujeres hablaban de su educación, de su mundo, donde viven en las áreas revertidas en Colón. Ellas no están en las 16 calles de Colón. Ellas no van a las manifestaciones de Colón. Ellas no estudiaron en la Universidad de Panamá o en Udelas, que es deplorable los ámbitos universitarios, deplorable, vergonzoso. Y ellas están conscientes de eso. Pero repito, su identidad cultural está ligada al Caribe. Y es allí donde viven. Y viajan al Caribe como yo ir, no sé, a La Chorrera quizás. Y viven en un mundo totalmente diferente. Entonces, pensar en esa homogeneidad de la negritud, y que cuando se habla de negritud estamos hablando de la misma voz, no es cierto. Y no es cierto tampoco, y perdónenme que se los digan muchachos, porque es frustrante para los pelados de La Palma, para los pelados de los barrios, para los pelados de Santana, de Curundú y del Chorrillo, presentarnos nosotros como un modelo de que sí se puede. Nosotros no somos modelos de nada, no se crean eso, bájense de eso desde ya. Han sido condiciones que a nosotros y quizás a mucha de la gente negra que está hoy aquí, que ha servido para poder que estemos donde estamos. Y ustedes mismos han hablado de que tuvieron una mamá, una vecina, una beca, entonces no fue una cuestión personal. Claro que hay una cuestión volitiva, pero no es cierto, es un engaño que este sistema le ha dado a la población negra diciéndole sí se puede, porque eso lo único que ha hecho es culpabilizarnos para que cuando no podamos, que es la mayoría de las veces, se oculte la desigualdad tremenda y perversa que existe y se nos adjudique como un problema personal. No es un problema personal. Y si nosotros nos queremos seguir manteniendo como modelos, también seguimos diciéndole a la gente, porque yo soy pobre. Yo también vengo de un barrio pobre, pero yo no me adjudico lo que yo soy hoy porque no soy ninguna rica. Si ustedes lo son, qué bueno, pero yo no, aunque me haya quemado las pestañas y aunque crea ser de las profesionales que dan orgullo a este país en antropología social. Y sé que nunca voy a ser rica y no tiene que ver con que yo no me crea mi capacidad. No tiene que ver con que yo no sea profesional. Es que aún hoy cuando voy a Naciones Unidas y soy la consultora de un proyecto en el ámbito de Naciones Unidas, tú eres la consultora. El problema no es que sea negra, es que soy negra panameña. Porque todavía si fuera negra extranjera, bueno, viene de otro país. Si vengo de Estados Unidos, ya saben, con el amor que le tenemos a Gringolandia, bueno, pero soy negra, oriunda de Penonomé, de mamá blanca, sí, pero de agua dulce, y de papá negro, come coco de Río Hato. Entonces, ¿quién soy yo? Nadie. Y mi apellido Torrero, además. O sea, ni siquiera en inglés. Entonces, no nos llamemos modelos porque a esas chicas de La Palma, ellas sí son modelo. Ellas sí son todos los días que esa mujer no necesitó que le dijeran ni le hablaran de empoderamiento. Todos los días esa mujer dice, tú vas a estudiar y todos van a vender pescado y patacones. Y va a estudiar esa y las demás están aguantando. Cuando ella se gradúe van a poder ir las otras hermanas. Antes no pueden ir porque no hay dinero. No es deseo. Son condiciones estructurales, desigualdades perversas que nos llevan a estar donde estamos.
Y si las personas y las mujeres negras ricas que yo les hablé, fue por las condiciones históricas que ellas tuvieron. La mayoría de ellas, sus padres y sus abuelos eran trabajadores de la zona del canal. Trabajando allá y viviendo en Panamá, tenían acceso a unos recursos económicos que no tenía el común de la población negra en Panamá. Viviendo en el área canalera, jugaban tenis, jugaban golf, entre negros, pero lo hacían. Y tenían una serie de satisfactores y consumos que de haber vivido en Panamá como negros afroantillanos en Panamá, no lo tendrían. Vivieron allá y pudieron optar por becas para Estados Unidos y por eso se fueron a Harvard. Y regresaron aquí a Panamá con ese plus y ganando lo que ganan. Yo que vivía en Santana y después en Alto Pintado y que no hablaba inglés, júrenlo que nunca tuve acceso ni a jugar tenis, porque aquí ¿cuánto cuesta una cancha para jugar tenis? Ahora todo el mundo más o menos puede hacerlo. Hace mucho tiempo atrás eso era prohibitivo. Y jamás hubiera encontrado una beca para ir a Yale, ni a Cornell, ni a Harvard. Yo no, aunque fuera todo lo inteligente que pueda hacer. Es lo que puedo comentarles. Cuando Alina me preguntó por qué la estaba invitando, porque ella es contestataria, así que ella me preguntó por qué me estás invitando. Yo no le podía decir en ese momento que porque iba a sacudir Megápolis, este escenario de la Feria del Libro, porque no me pintaba ahí, pero me lo sospechaba porque he leído y la he escuchado. Y el ser contestataria nos hace pisar tierra. O sea, todos tenemos logros personales y ella también los tiene. Y cada descubrimiento que ha hecho en estas investigaciones nos da no solamente para la población afropanameña y para las mujeres, sino para varios grupos nuestros, sociales, pero como ella bien establece, es muy difícil no mirar que la mayoría de la población en las cárceles es afropanameña. Y no es porque ellos sean más delincuentes, es que hay escenarios de poder que no logran pasar barreras porque está la zancadilla permanente allí. Pero eso lo tenían que decir ustedes. Y tú estás aquí, Alina, precisamente por eso y porque tu voz hace también que los discursos que aprendemos y las palabras que se ponen de moda dentro de, diversidad cultural, multiculturalidad, pluriculturalidad, empoderamiento, todas esas palabras que tenemos que analizar con pinzas para saber si no somos realmente una secuencia de otro discurso y hasta dónde también dentro de los organismos internacionales o de los estudios que sí es cierto están haciendo muchos trabajos y poniendo fondos para que los jóvenes, las mujeres participen de muchas actividades. El tema está en cómo los aprovechamos. Y si eso va a cambiar a esta juventud y a esta niñez, has puesto la palabra fundamental, el de la niñez, porque si eso no cambia ya, por eso elogiaba mucho el tema de que los jóvenes tengan otros discursos, otros diálogos, y tal vez por eso este nombre polémico que tiene este foro, y hasta el afiche que hicieron, que yo no tuvimos nada que ver, yo vi el afiche y vi a la persona con la mano puesta en la cabeza, ni lo comenté siquiera, y yo es como si lo hubiera adivinado. Alina apenas vio el afiche, también puedo hacer comentarios sobre ese afiche. Digo, pues hazlo y hazlos en el foro, inclusive. O sea, porque el discurso del lenguaje, de la publicidad, de los diseños, todo habla, todo tiene códigos. Entonces, por eso estás aquí, Alina, porque necesitamos que nos hagan poner los pies en la tierra, que desarmemos todo
y entonces paso a una mujer que no tiene... Ajá, ajá. A Electra, yo sí te pediría que elevaras mi molestia por ese afiche. Es Dígalo. vergonzoso, Diga. racista, estereotipado, discriminador de la juventud, de las personas negras. Está cargado de simbolismos, todos negativos, y me parece ofensivo que una feria de libro en Panamá, con un tema como diálogos de la negritud, haya puesto semejante afiche. Por favor, Emma, te faculto a que les digas hasta de lo que se van a morir por ese afiche. Eso que tú escribiste entró al grupo donde estaba Feria y donde estaban los organizadores. Entonces yo debo decir acá, al final les vamos a dar la palabra. Al final, cuando terminemos el foro, antes de eso, les vamos a dejar minutos. Ah, ¿cómo no? Ahí se lo pasan. Bien, yo soy muy peleona, pero cuando voy a estar de moderadora, me encanta que los escenarios los hagan los entrevistados, porque si no se da esta rica discusión. De todas las palabras que dijiste, con las que más me quedo es con estereotipado. Y tal vez porque es como regresarlos al pasado, bueno, aunque hay mucho del pasado en el presente disfrazado de otra cosa, pero lanzado al pasado como que es un pesar casi, que ser negro, ¿no? No, y elementos y un joven. Pero esto es escuela, esta es una feria del libro, es el espacio de las ideas, de las publicaciones, de todo lo que acompaña a los libros y a los estudiosos. Entonces, yo le dije muy sonriente. Yo creo que, disculpa Emma, y también habla mucho del interés real sobre el espacio, porque si tú realmente quieres transmitir lo que se va a llevar en el espacio, entonces tú también investigas y evitas que y lo más probable es que ni siquiera haya habido una intención, pero es justamente cómo no estamos preparados para decodificar. La normalización de algunas imágenes o de estereotipos no nos ayuda, y por eso ella está aquí. Así que me divertía mucho también cuando me preguntaba que por qué la estaba invitando. Miren qué. Bien, Electra, tú estás trabajando con un tipo diferente de orquesta, con un tipo de orquesta que tiene una convocatoria distinta. Quiero pensar que está pensada justamente para tocar escenarios, espacios, niños y jóvenes tocados por una oportunidad, pero a la vez también decodificando necesidades. Entonces yo te dejo esa parte. Bueno, y no solamente es por esto, porque lo has hecho en los coros y también con tu actitud frente a una posición. Mucha gente cuando tiene una posición de estos cargos se empina y sube la nariz. Y Electra sigue siendo Electra siempre. Bueno, yo quisiera primero recordarle cómo empecé mi conversación con ustedes, diciéndole que para mí había sido difícil porque era santanera, del barrio Santana. Y realmente era difícil porque siendo una joven que tenía muchos amigos, porque he sido siempre muy amigable, y bueno, a los jóvenes siempre les gustan las cosas a los jóvenes, ¿no? En la época que les toca a los jóvenes. Pero a mí siempre me gustó la música clásica. A mí siempre me gustó la esgrima. A mí siempre me gustó. O sea, habían cosas que ahora le voy a explicar porque hoy la he comprendido. Y al final quedé estudiando en un conservatorio con un padre músico, un papá que tuve maravilloso, músico también. Y terminé estudiando en el conservatorio, universidad. Y bueno,
me hice músico profesional. Y luego después de eso, paralelamente, mejor dicho, también la docencia. Entonces aquí yo quiero como unificar al menos mi criterio. Me gusta este panel porque es como estar en un edificio donde tú abres una ventana y cada uno piensa diferente y cocina algo diferente. Entonces me encanta esto. Pero la realidad mía, en verdad, es que yo siempre he sentido que la cultura, que el arte, sobre todo de la música, nos ha llevado a muchos compañeros santaneros, del Chorrillo, de Paitilla, de Pedregal, de muchos lugares, unirnos. Y yo vine a sentir, ya cuando iba escalando, yo vine a sentir el problema de la piel. Y digo el problema de la piel porque yo no lo sentía antes, pero ahora le voy a explicar por qué. Como las palmeñas. Exactamente por eso yo no lo sentía, porque mi familia es de La Palma. Y en La Palma, hablar de negro, eso es algo como que no tiene ningún sentido. Y en mi casa, todo el tiempo que todo el mundo es de Darién y todo el mundo es de La Palma, y ahora lo vengo a entender, nunca sentimos que ser negro era un problema. Jamás. En verdad nunca lo sentí. Y créeme que ahora, justamente en este momento, yo vengo a entender el por qué yo nunca sentí que ser negro era un problema. Porque en mi familia eso no era ningún problema. Entonces, cuando yo estudio música, que lo voy a ligar a esto, en la música yo sentía que estábamos muchos jóvenes en ese momento pasando por muchos problemas. Porque unos divorcios, otros jóvenes que no tenían, que vivían con las abuelas, otros que tenían del todo, pero nos unía la cultura musical, nos unía la música y fuimos creciendo en este ámbito. Luego, después, definitivamente, bien lo ha dicho, siempre hay una especie de discriminación. Hombre, si yo soy negra, bueno, yo prefiero que el solo lo haga fulano porque sí. Entonces se sentía, pero cuando ya comencé a estar en el ruedo, ¿por qué? Porque yo estaba en un ruedo totalmente diferente. ¿Cuál era el ruedo mío? El ruedo mío era que yo estaba estudiando para ser directora de orquesta y directora de coro. Y adivinen qué, yo no hacía música afrodescendiente, por si lo vamos a llamar. Adivinen, yo soñaba con hacer Mozart, con hacer Schubert, con hacer Handel. Eso era lo que yo soñaba. Y luego ya después que yo llegué a tener, y he dirigido, y mucha gente quizás no lo sabe, he dirigido por casi toda América Latina, he tenido muchas oportunidades de dirigir, incluso después del charco, como decimos. Ahí yo comencé a entender, leyendo incluso la historia de uno de los grandes compositores panameños, el maestro Gonzalo Brenes, que no es negro, y lo digo así porque en la lectura del maestro me hizo entender que yo tenía la responsabilidad de llevar a los lugares donde yo iba la música de mi país, la música de Panamá. Entonces, ahí yo comprendí, ahí comencé a buscar lo que yo era como panameña, cuáles eran los ritmos que yo quería que sobresalieran. Y como educadora, actualmente, que soy la directora de la red de orquestas y coros de Panamá juveniles, con varias orquestas y varios coros, ahí yo dije, bueno, tengo la oportunidad de enseñarle a estos jóvenes lo que yo lo aprendí ya después de grande. Que tenemos que tener una identidad, pero como lo mío es algo que no era como el problema de ser negro, sino el problema de llevar la cultura de Panamá a otras partes, entonces ya yo me sentía responsable de estudiar mis ritmos negros, mis ritmos del Darién, de Colón, de Río Hato, de Los Santos. Y ahí entonces, musicalmente, que es en la ventana que yo puedo hablar, descubrí que como panameña
tenía que identificarme donde yo fuera. Y yo me despojé totalmente de, ni siquiera voy a decir de mi problema de color, porque como nunca lo tuve, entonces para mí no era un problema. Quizás las otras personas, aquí hay personas que conocieron a mi papá, y mi papá siempre jugaba con algo que a mí me daba mucha risa. Cuando mi papá iba a algún lugar y le decían, ¿quieres una taza de café? Y él decía, sí, pero me le echan leche porque soy racista. Y ese era un chiste, pero no era un chiste racista. Realmente era solamente un chiste, porque acabo de entender que los palmeños nunca tuvieron ese problema. ¿Qué quiero decir con esto? Que todas las ventanas que están aquí vivimos unas situaciones totalmente diferentes en nuestras vidas. Pero lo más importante, como lo queremos llamar afrodescendiente, que lo somos, como lo más importante como mujer, como un hombre que ha salido de una provincia que mucha gente ya dice, ahí hay puros maleantes. Yo pienso que lo importante es caminar y abrirle espacio a la gente que está atrás. No vamos a decir como un ejemplo de vida, sino como una vida propia. Entonces, como educadora, siempre he tratado de enseñar, educar y decirle, tenemos que llevar nuestra identidad como panameños, que somos absolutamente todos. Porque créanme, está muy bien pelear por nuestro color, pero lo más importante es pelear también por la unidad de todos los panameños. Total, cuando se alza la bandera, cuando se canta el himno, eso es una sola voz. Cuando se toca una pieza, es una sola voz. Y entonces para mí no tengo el problema, y yo sé que ninguno de nosotros que estamos aquí lo tenemos, yo estoy clara con eso. Pero para mí, ahí sí voy a coger el cliché, somos un crisol de raza. Y eso lo podemos ver en todo Panamá. Cuando salimos, definitivamente lo que nosotros demostramos es, somos panameños, como le pasó a mi compañero que hizo boom en África, y no por negro, sino por panameño. Entonces, muchísimas gracias. Yo sé que el tiempo nos come, pero yo le doy las gracias de verdad. Gracias por abrirme los ojos. Mira, aquí al lado mío, después de tantos años, ahora vengo a entender por qué mis padres nunca sufrieron de ningún problema con el racismo. Gracias a todos. Y yo me quiero regalar un minuto para que nos diga, yo sé que todos tienen experiencias de vida con estudiantes, con jóvenes, pero las historias de vida con esos jóvenes de distintas áreas y distintos estratos que están alcanzando el espacio de estar en una orquesta. Es impresionante. Y le voy a decir por qué es impresionante. ¿Cuántos llevan ya? Ahora, bueno, actualmente tenemos en toda la República de Panamá, tenemos lo que le llamamos módulos, y aparte de eso, tenemos prácticamente 4.000 jóvenes en el transcurso de este año. Estamos en toda la República de Panamá, menos en Darién. Y es realmente emocionante porque cuando estos jóvenes están haciendo todo tipo de música, entre música panameña, entre Mozart, entre Beethoven, es como que si la cultura musical entrelazara, y a las finales, porque no lo vamos a negar, hay muchachos de diferentes extractos, hay muchachos de diferentes, o sea, hay muchachos que tienen, hay muchachos que no tienen, hay muchachos que están, que prácticamente nada, pero cuando están tocando se forma un equipo, se forma yo no sé cómo explicar, pero es una energía que hay, porque lo dijeron hace un rato, la cultura, el arte jamás va a morir, porque el que le gusta el arte, el que le gusta la música, cuando se une a hacer música, ahí nadie distingue si tú eres pobre, eres negro, amarillo, azul o verde. Cuando nos sentamos a comer comidas deliciosas, no sabemos, lo que queremos es comer esas comidas porque es lo que es la cultura, lo que es el arte en sí, une totalmente, y no solamente al que está tocando, sino al público. Créanme que
Exacto, es la parte humana. Cuando vemos colores, diseños, formas, o sea, es la cultura. Y por eso lo digo, Panamá en este momento, yo sé que es un cliché, es un crisol de raza y es una maravilla porque muchos jóvenes, muchísimos jóvenes, están creciendo viendo el arte de la música no como una salvación, sino como una puerta que se abre de tantas puertas que se pueden abrir. Y una expresión. Bueno, yo he estado muy resfriada y justo cuando se me acabó el tiempo, regresó, así que me siento contenta de que llegamos al final sin que me haya atacado la tos hasta ahora, ¿no? Agradecidísima. Los quiero muchísimo, los respeto tremendamente por el trabajo que hacen. Aquí hay otros amigos queridísimos que trabajan también en la misma línea. Allá está Mario García Hudson. Esta mesa pudo estar súper llena. Y repito, no porque sean negros. Son seres íntegros, humanos, que conocen a Panamá y como conocen a Panamá no están trabajando para los negros. Están trabajando para toda la nación. Porque es la única forma de convivencia y porque además hay una gran generosidad en todo lo que hacen. Porque su música, sus luchas por la mujer, su cocina, tus estudios y tu música nos tocan a todos. Así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y a ustedes por habernos acompañado.